Hola hermanos, buenas tardes. Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 4. Hay alguna frase que ha deslizado sutilmente a algunas iglesias o a algunos individuos a perderse o extraviarse sin ninguna mala intención o incluso sin querer. La frase es: debemos de ser relevantes, debemos de ser contextualizados, debemos de ser pertinentes. Y por ese buen afán o ese buen deseo de que el evangelio llegue a todas las personas, hermanos, poco a poco algunos ministros de culto o iglesias o siervos de Dios han tratado con mucho esmero el innovar en las congregaciones. De tal manera, hermanos, que buscando ser más entretenidos o ser más cercanos o ser más frescos o más ligeros, sin darse cuenta se han ido deslizando hacia un punto que la Biblia advierte que debíamos de evitar. Algunos predicadores han terminado por priorizar lo que a su parecer la gente necesita, o dicho de otra manera, se han preocupado por lo que la gente quiere oír, en lugar de ocuparse en su trabajo o en su labor, que es el comunicar un mensaje que Dios ha revelado a través de la Escritura y que quiere dar a conocer a las demás personas. Parece que en algunos casos, hermanos, lo que más interesa a esta clase de predicadores es llegar a ser populares o hacer de los temas que abordan en sus mensajes un trending topic mundial, o por lo menos aunque sea nacional, pero estar dentro de las tendencias, que los demás sepan que lo que tú estás hablando es importante o es relevante, o por lo menos es abordado por la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas les interesa. Y hermanos, hay temas de la Biblia entonces que se van dejando. Entonces se consideran que algunas cosas suenan muy ofensivas, se consideran que algunas cosas pues son irrelevantes. Hablar de doctrina para algunos es como regresarte al siglo I al IV, en el cual pues durante la patrística se hablaba de algunas doctrinas que se empezaron a formar en la iglesia, o algunos piensan que esto tiene que ver con la Edad Media, en la época en la cual se le conoce también como escolástica. Y entonces algunos dicen: vamos a dejar todo eso, vamos a abandonarlo. Pero algo que usted debe de saber es que aunque es cierto que nosotros debemos de predicar y debemos de hacer que el mensaje llegue a toda persona en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier cultura, en cualquier contexto, y que debemos de cuidar por eso también que la forma en la que lo expresemos sea bastante entendible y comprensible para las personas, eso no significa de ninguna manera, hermanos, que lo que tenemos que hacer o que tenemos permiso para hacer es el cambiar el mensaje o abandonar el mensaje y generar o crear un nuevo mensaje que la gente sí quiera escuchar o que la gente sí quiera oír. Y mire, para ser claros, mire lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo ahí justamente al inicio del capítulo número 4. Segunda Timoteo 4 dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en estos 5 versículos es en los que el día de hoy yo quiero centrarme. He titulado al mensaje Trending Topic o Sana Doctrina. Trending Topic o Sana Doctrina. Y hay 4 cosas que yo quiero destacar del texto en estos 5 versículos. La primera de ellas es el gran compromiso que significa predicar. La segunda es la manera en la que se debe predicar. La tercera es la razón por la que se debe predicar así. Y la cuarta, la actitud con la que debemos predicar. Y aunque es cierto que este pasaje en particular quizás debiera de ser atendido con mayor atención por aquellos que nos dedicamos a la predicación o a la enseñanza, o que tenemos la responsabilidad del pastorado, esto no significa que el texto no hable a la iglesia respecto a algún asunto en particular que debe de tener cuidado, en el cual no caer. Y esto es el esperar que el predicador nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Este es un riesgo y este es un peligro muy grande en el cual las personas pueden incurrir cuando vienen y se sientan un domingo para escuchar un mensaje. Sentarse y pensar que el predicador viene aquí para hablarnos de algo que nosotros queremos, hablarnos de algo que nosotros, entre comillas, necesitamos, hablarnos de algo que a nosotros nos hace sentir bien o que nos hace sentir cómodos. Ese es el gran riesgo que corre la iglesia, pero también el predicador corre un riesgo muy grande, porque pensando precisamente en evitar que las personas busquen algún otro lugar donde sí les hablen así, a veces el predicador puede caer en el riesgo o puede incurrir en la falta de empezar a hablar lo que la gente quiere oír o que la gente quiere escuchar. Mire el gran compromiso que es el predicar. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo primero que quiero yo destacar aquí, hermanos, es el gran compromiso que hay cuando alguien es llamado a predicar. El apóstol Pablo, usted conoce el contexto de la carta, usted sabe que ya en esta segunda carta se encuentra él encarcelado. Esta segunda carta es una carta muy personal en la cual el apóstol Pablo le quiere dar las últimas instrucciones a Timoteo, porque sabe que está próximo a morir y que quiere que el depósito del evangelio que ha dado a este hombre Timoteo pueda ser guardado con fidelidad y pueda ser transmitido a las siguientes generaciones también con la misma fidelidad. Y por esta razón es que el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 4, último capítulo de esta carta, empieza diciéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y aquí se nos habla acerca de un encargo que es bastante importante. Cuando el apóstol Pablo empieza diciendo te encarezco, la palabra encarezco viene de una palabra griega que es el verbo diamorturomai. Y este verbo diamorturomai es un verbo que viene o que significa o que tiene implicaciones legales. Puede significar el que le está tomando un juramento delante de un tribunal de justicia, o le está haciendo un llamado solemne a un testigo para que haga algo. Es como cuando nosotros hemos visto en las películas que le toman la protesta al testigo y que lo hacen, en el caso de Estados Unidos, jurar sobre la Biblia, y le permiten o le dicen que todo lo que él diga tiene que ser
solamente la verdad, que está comprometido a decir solamente la verdad y nada más que la verdad. Este es el sentido que tiene esta palabra te encarezco. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: te voy a tomar juramento, te voy a tomar protesta. Tú tienes que comprometerte delante de Dios y del Señor, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y que lo hará en su manifestación postrera de su reino, que tú vas a predicar la palabra. Imagínense entonces a Timoteo frente a un tribunal, y entonces Timoteo teniendo que hacer este compromiso frente al tribunal. Pero lo interesante es que este tribunal está compuesto por personas muy importantes. Porque cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le da este encargo, le dice que este encargo se lo está haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, el compromiso que estaba asumiendo Timoteo al convertirse en un predicador era un compromiso muy grande, porque este compromiso lo estaba haciendo no frente a Pablo, que ya era cosa que decir, porque Pablo era un hombre comprometido, porque Pablo era una persona que había dado ejemplo, porque Pablo estaba a punto de morir por el evangelio y por lo tanto era una autoridad moral sobre la vida de Timoteo, como para requerirle a Timoteo que lo que él había hecho, él también lo tenía que hacer. Pero Pablo está consciente que cuando él está escribiendo estas letras ahí en el calabozo, hay alguien más que está como testigo cuando Timoteo está haciendo este juramento o está haciendo este compromiso, y estos testigos es Dios y es el Señor Jesucristo. Todo predicador debe de saber que hay una responsabilidad muy grande, o hay un gran compromiso en predicar, porque no lo está haciendo delante de cualquier persona. Cuando somos llamados a predicar, somos llamados a predicar delante de Dios. Por eso también en otra porción de la Escritura el apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Tiene que haber un esfuerzo importante y compromiso importante del predicador por cumplir con el encargo de predicar, porque sabe que lo hace delante de Dios. Y algo también que llama la atención en el texto, hermanos, es que el apóstol Pablo dice que ese Dios que es testigo nos va a juzgar. Y eso es algo que nunca debiéramos de pasar por alto aquellos que predicamos. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros anunciamos, lo que nosotros damos a conocer, es algo que Dios está escuchando y que Dios va a juzgar si lo dijimos con fidelidad o no lo dijimos con fidelidad. Dios va a juzgar si lo estamos haciendo con integridad o no lo estamos haciendo con integridad. Dios, que juzga a los vivos y a los muertos, sabe muy bien si nosotros estamos diciendo lo que Él quiere que digamos, o si nosotros estamos diciendo lo que nos conviene decir. Dios sabe muy bien, aunque a los demás quizás los podemos engañar, si nosotros lo que estamos haciendo o diciendo los estamos diciendo con una conciencia limpia, o lo estamos haciendo de una manera poco íntegra o poco ética. Dios lo sabe y Dios lo conoce, y Dios nos va a juzgar. Pero también otra cosa que debe de saber el predicador es que no solamente Dios nos va a juzgar a nosotros, sino que va a juzgar a todas las personas. Y que por tal motivo nuestra predicación tiene que ser fiel. Porque de lo contrario, si nosotros no somos fieles al mensaje, algunas personas frente al juicio de Dios se encontrarán faltos debido a que no tuvieron la información suficiente o la información fidedigna para hacer lo que tenían que hacer en sus vidas y presentarse delante de Dios como una persona que tampoco tenía de qué avergonzarse. Así es que el encargo de la predicación
no es algo sencillo, es una gran responsabilidad el que nosotros, o es un gran compromiso el que nosotros tengamos que predicar. El predicador no debe de estar al pendiente, hermanos, del aplauso o de las críticas de las personas cuando uno da a conocer un mensaje. Más bien el predicador debe de estar preocupado por ser fiel a Dios cuando está dando el mensaje, por ser fiel a lo que Dios ha querido revelar al ser humano a través de las palabras que nos ha dejado escritas en la Biblia. Pablo, hermanos, creía que la segunda venida de Cristo era inminente y por eso decía que Dios iba a juzgar en la manifestación de su reino, pensando que la manifestación de su reino iba a ser inmediata. Por tal motivo, hermanos, también él predicaba con mucha urgencia. Y usted puede ver al apóstol Pablo en diferentes lugares a lo largo del libro de los Hechos, predicando en uno y en otro lugar, porque él pensaba que el juicio de Dios estaba próximo a llegar o próximo a venir. De hecho, el evangelio y la predicación del evangelio es tan urgente que incluso el mismo Juan el Bautista, cuando anuncia la llegada de Jesús, decía precisamente lo mismo. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, haced frutos dignos de arrepentimiento. Él sabía que el rey venía y el rey venía a juzgar, y Cristo viene a juzgar, y por eso el predicador tiene que ser fiel a las palabras que el rey le ha dado a conocer como su heraldo, como una persona que es usada simplemente para dar a conocer un mensaje que no es suyo, sino que es del rey. El mensaje no es mío, hermanos. La palabra que yo doy no es palabra mía. La palabra que yo doy es palabra de Dios. Y tengo que cuidar entonces que la palabra que yo diga no sea otra más que la que Dios ha dicho. Tengo que cuidar que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Tengo que cuidar que la palabra que yo doy sea una palabra que ayuda para la edificación del creyente, que da gracia al que escucha. Eso es lo que tiene que cuidar un predicador, porque Dios nos juzgará y porque Dios va a juzgar a todas las personas. Así es que lo primero que aparece en el versículo 1, hermanos, es acerca del gran compromiso que tenemos aquellos que predicamos. Pero la segunda cosa que aparece viene en el versículo 2, siguiente versículo, y nos habla acerca de cómo es que nosotros debemos de predicar. Dice enseguida que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora Pablo le toma el juramento a Timoteo y le dice a Timoteo: tú tienes que predicar, esta es una responsabilidad y encargo muy importante, pero también te voy a decir cómo tienes que predicar. Y lo primero que destaca, hermanos, es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra. Los mensajes que se dan en la iglesia o que se tienen que dar a los creyentes tienen que ser mensajes que están basados en la palabra. Hay muchas cosas que podríamos abordar desde el púlpito y que podríamos decir desde el púlpito y que no están en la palabra y que a lo mejor pueden resultar interesantes o importantes, o incluso algunos de nosotros podríamos pensar que nos pueden ayudar en algo o nos pueden beneficiar en algo. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no vas a predicar lo que tú piensas que beneficia o ayuda a las personas. Porque, por ejemplo, hay algunas cosas o hallazgos que se han hecho a lo largo de este siglo y del siglo pasado en materia de psicología, que seguramente podrían, algunas de ellas, ayudarnos en algunas conductas que nosotros tenemos y para poderlas corregir.
Y quizás algunas de ellas las podríamos compartir en este espacio para ayudarles a ustedes a salir de alguna situación o de alguna circunstancia. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que aunque ya en ese tiempo había filosofías, y filosofías que intentaban ser beneficiosas y ser provechosas para las personas, Pablo le dice que lo que él tiene que predicar no es lo último que está de moda, no es lo último que se ha escuchado, no son los últimos descubrimientos que están en boga. Lo que él tiene que predicar es la palabra, solamente la palabra. Por eso en el capítulo 3, 16 y 17 que consideramos la semana pasada, el apóstol Pablo decía: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, tenemos que predicar, pero lo que tenemos que predicar es la palabra, no lo que los otros quisieran escuchar o lo que los demás consideran que les pudiera servir. Pero también respecto a cómo debemos de predicar, el apóstol Pablo no solamente le dice el contenido de la predicación, sino le dice los tiempos de la predicación. Y le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso podemos encontrar a un apóstol Pablo que cuando llega al Areópago allí en Atenas y se da cuenta de que las personas les gustaba mucho escuchar cosas nuevas, incluso sabía que había una estatua que habían levantado a un dios que le llamaban al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo aprovechó el tiempo y dijo: precisamente yo vengo a hablarles acerca de ese Dios que ustedes no conocen. Y aunque el resultado final de la predicación en Atenas para el apóstol Pablo no fue buena, porque al final se burlaron de él y le dijeron que en otro momento lo escucharían y le pondrían atención, el apóstol Pablo no desaprovechó ni esa oportunidad de estar en ese lugar para poder hablar acerca de Dios. Y esto, hermanos, está como ejemplo en cualquier lugar. ¿Se acuerda de usted del pasaje en Hechos de Felipe y el etíope? Felipe se acerca al etíope aprovechando la oportunidad de que el etíope está leyendo un libro, y este libro es el libro del profeta Isaías. Y cuando se acerca a él, le pregunta qué es lo que lees y entiendes lo que lees, y entonces el etíope le dice: ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me diga? Y entonces ahí Felipe aprovecha en el desierto, en un camino, para poderle hablar de la palabra de Dios al etíope, y en ese momento ese hombre se encontró con la palabra de Dios y la salvación y fue bautizado enseguida. La palabra de Dios se predica y se debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay otra cosa que nos dice también la Escritura, que se debe de predicar redarguyendo, reprendiendo y exhortando. Y fíjese algo bien interesante de la predicación que dice Pablo que tiene que hacer Timoteo, o que debiera de hacer todo predicador. Las primeras dos verbos son verbos en sentido negativo. Es decir, el apóstol Pablo no le llama a hacer cosas muy bonitas a Timoteo. Nosotros quisiéramos que la predicación tuviera otro estilo. Bueno, tendría que usted remitirse a la palabra de Dios para saber cuál es la verdadera predicación. La verdadera predicación debe redarguir, la verdadera predicación debe de reprender. No hay predicación si no hay reprensión. No hay predicación si no se llama a redarguir a las personas. Dios nos llama a que hagamos
un trabajo en el cual exponemos a los demás frente a la palabra y llamamos la atención a las personas a que se ajusten a lo que la palabra de Dios dice y a lo que la palabra de Dios enseña. También cuando Dios llama a algunos de los profetas mayores, dice: mira que te he puesto delante de naciones para arrancar, para derribar, para destruir. Dices: oye, pues qué bonito llamamiento el que tuvo aquel profeta. No, Dios lo llamó a arrancar, a destruir, a derribar. Y saben, los predicadores han sido llamados a eso, hermanos, a derribar fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. El predicador es llamado para desarraigar de nosotros malos hábitos. El predicador es llamado para quitar de nosotros aquellas cosas que estorban y que nos hacen mal y que nos apartan de Dios. Y hacer eso, hermanos, no es algo cómodo. Hacer eso no es algo agradable ni para el predicador, pero mucho menos lo es para aquel que está escuchando el mensaje que el predicador está dando. La predicación, según el apóstol Pablo, dada a Timoteo, era una predicación que debía de contener esas cualidades o esas características. Pero también otra cosa que agrega el apóstol Pablo a Timoteo es que se debe de predicar con toda paciencia y doctrina. Y a lo mejor usted pensará que precisamente por esta cualidad a veces cree usted que soy esquizofrénico, porque aquí le puedo decir hasta de lo que se va a morir, por así decirlo, pero luego saliendo yo lo abrazo y le doy la mano sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo no es mío, y porque yo no tengo nada contra usted, y porque yo sé que el momento en el que Dios va a hacer el trabajo con usted, pues es el momento en el que usted se quiera rendir a Dios. Yo no lo puedo forzar ni lo puedo lograr. Por más que le grite, por más que le hable fuerte, por más que le levante la voz, por más que se lo diga 10 o 15 o 20 veces, no depende de mí, depende de Dios, pero sobre todo depende que usted quiera rendirse a la palabra de Dios y quiera someterse a la voluntad de Él. El predicador tiene que ser paciente, tiene que esperar, tiene que seguir insistiendo, aunque la gente, como coloquialmente decimos, le entra por aquí y le sale por acá. A pesar de que las invitaciones y las exhortaciones son recurrentes y son exactamente las mismas, nos encontramos los predicadores con el hecho de que tendremos que seguir insistiendo siempre hasta que la gente ponga en práctica aquello que se le ha dicho en ocasiones. El predicador tiene que ser paciente, el predicador tiene que esperar, pero además lo tiene que hacer con toda doctrina. Lo que yo le exhorte a hacer, lo que yo le exhorte a cambiar o enmendar, lo tengo que fundamentar en la Biblia. Yo no le voy a llamar a hacer a usted alguna cosa que a mí me gusta o que yo considero o que me parece. Yo no le voy a llamar a usted a que usted haga el ajuste que a mí me agrada. No, el predicador tiene que predicar con toda doctrina. La invitación que hace el predicador tiene que estar basada y tiene que estar fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad en fe y en doctrina. Nada que yo le diga que no tenga sustento en la Escritura tiene autoridad. Pero todo lo que yo le diga y que emane de la Escritura o de la palabra de Dios tiene autoridad y tiene autoridad divina. Es Dios el que le está hablando, es Dios el que lo está invitando, es Dios el que le está solicitando a usted los ajustes que usted está escuchando. La predicación tiene que estar basada en la palabra y en la doctrina.
Ahora bien, hemos visto entonces primero la gran responsabilidad que tiene un predicador o el compromiso que tiene el predicador. La segunda cosa que hemos visto es la manera en la cual el predicador tiene que predicar. Pero la tercera es la razón por la cual se debe de predicar así. Mire lo que dice ahora el versículo número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, el énfasis de Pablo siempre estuvo en la palabra de Dios. Hay por lo menos 36 referencias al evangelio verdadero que el apóstol Pablo hace en sus cartas a Timoteo. Y hay por lo menos 17 referencias que el apóstol Pablo hace respecto a las falsas enseñanzas. Y Pablo, en muchas formas, y lo leímos y lo hemos estudiado en las cartas a Timoteo, ha dicho a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Usa bien la palabra de verdad. El siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino debe de ser apto para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo está enfocado en hablar acerca de la necesidad que se tiene de que la palabra sea fundamental, principal en la vida de Timoteo y en la vida de la iglesia. Y la razón por la cual insiste en esto, esa razón de las falsas enseñanzas que ya en ese momento estaban infiltradas en la iglesia y que en este tiempo, hermanos, están más que diseminadas y extendidas en toda la iglesia. Hermanos, si usted piensa que en todas las congregaciones se predica la palabra, estamos equivocados, Hay lugares en los cuales está sucediendo lo que ahora Pablo le decía a Timoteo que no debía de descuidar. O está pasando estas cosas que ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo que iban a ocurrir. Habrá un tiempo en el que las personas no van a querer escuchar la sana doctrina. Escúchelo bien, habrá un tiempo en que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. Y ese tiempo ya llegó, hermanos. Ese tiempo ya está aquí. Las personas tienen comezón de oír y quieren escuchar aquello que les gusta y les place. Quieren hacerse maestros que solamente les den por su lado y les permita escuchar o alentar para las cosas que ellos quieren seguir haciendo y aquellas cosas que ellos quieren seguir viviendo. En este caso, el apóstol Pablo deja muy en claro que el problema no son los falsos maestros, sino que el problema, hermanos, es la iglesia. Los falsos maestros no nos hacen ni, como dicen coloquialmente, ni lo que el viento a Juárez. Los falsos maestros no pueden dañar a la iglesia. Los falsos maestros no pueden afectar a la iglesia si la iglesia permanece en la palabra. Pero el problema de la iglesia es que en lugar de permanecer en la palabra, quiere escuchar cosas que sean conforme a su concupiscencia. En lugar de escuchar la exposición de un texto bíblico, quieren que les hablen de experiencias vividas por el predicador. O quieren que les hablen místicamente, o quieren que les hablen de cosas sobrenaturales. Hablar de la palabra es hablar de algo sobrenatural. Pero hermanos, estamos equivocados y el problema es no el falso maestro, sino la iglesia que se va tras esos falsos maestros. La palabra no sufrirá la sana doctrina significa que no se mantendrá derecho o firme contra una cosa.
Y muchos hermanos en congregaciones prefieren no mantenerse firmes respecto a alguna cosa o respecto a algún tema. Les es más fácil acomodarse. Les es más fácil pues dejarse guiar por el común de la gente. Les es más fácil ir a aquel lugar en el cual le apapacharán y le dirán que lo que él está haciendo está bien y que siga por el mismo camino. El problema está en que hoy la gente no quiere mantenerse derecha. La gente no quiere mantenerse firme. La gente no quiere mantenerse obediente. La gente quiere hacer lo que a él le gusta y lo que a él le place. Este es el tiempo que hoy estamos viviendo. La gente tiene comezón de oír. La expresión señala al incesante e insatisfecho deseo que domina por escuchar algo nuevo, por escuchar algo diferente y por escuchar algo sensacional que se ajuste con nuestros propios gustos. Hermanos, hay una tendencia muy marcada en la gente a ir en esa dirección. Pues es que el pastor que dijo, nomás lo que dice la Biblia, nomás eso, lo que dice la Biblia, se la pasa nomás hablando de la Biblia. Pues hermanos, de eso se trata, de hablar de la Biblia, de enseñar la Biblia, de predicar la Biblia. Pero es que no dice nada nuevo, nomás lo que dice la Biblia. No dice nada sensacional, nomás lo que dice la Biblia. Bueno, hermano, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted escuchar? ¿Y qué cree que es entonces la iglesia? ¿Y qué cree usted entonces que es el mensaje que Dios ha dado? Es más, ¿quién cree usted que es Dios? Que Dios puede ser hecho a nuestra medida, que Dios puede ser hecho a nuestra complacencia, que Dios demanda las cosas que nosotros queremos, pero las que no queremos no. Pues hermanos, erramos completamente cuando queremos solamente escuchar algo diferente, queremos escuchar algo sensacional, queremos escuchar algo nuevo. Y dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, lo triste es que no están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra, sino que están buscando algo nuevo en relación a los caprichos y gustos pecaminosos que las personas tienen. Ojalá amáramos tanto la palabra que quisiéramos escuchar algo nuevo de la palabra. Y créame que usted va a escuchar muchas cosas nuevas si lee constantemente y permanentemente la palabra de Dios y la palabra de verdad. Hay muchos temas que en el púlpito se pueden abordar cuando se predica la palabra. Pero cuando no vas a la palabra, el mensaje siempre va a ser el mismo. ¿Y cuál es el mensaje que el día de hoy impera? Prosperidad, bendición, sanidad y párale de contar. Es lo único que se escucha en muchos lugares. Solo que es novedoso lo que se nos dice respecto a la sanidad. Ahora se nos dice que la sanidad se va a dar así. Y sacan una novedad que no está en la Biblia, pero que se le ocurrió a alguien. Ahora, para conseguir los bienes materiales necesitamos hacer esto otro, y no está en la Biblia, pero es la novedad del tiempo y del momento, de lo que creemos que se tiene que hacer para lograr adquirir algún bien material. Piensa en ese bien, imagina ese bien y se va a materializar ese bien. Yo me pregunto dónde está en la Escritura eso, pues quién sabe, pero las personas creen que eso es algo que se tiene que hacer. Hermanos, que nuestra novedad
sea escudriñar las Escrituras y ver lo que Dios tiene para nosotros cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día hay cosas que nosotros podemos rescatar de la palabra de Dios. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A la gente le gusta mucho las historias. A la gente le gusta mucho los testimonios. La predicación no es testimonio, hermanos. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Yo no vengo a darles testimonios. Yo no vengo a contarles de mis experiencias. Yo no vengo a hablarles de mis anécdotas. Yo no vengo a hablarles acerca de ilustraciones. Puedo usar anécdotas o ilustraciones para poder dar a entender alguna verdad que está en la Escritura, pero el mensaje no es la ilustración, ni el mensaje es la anécdota. El mensaje es la palabra de Dios. Lo otro acompaña a la Escritura para que nosotros podamos entender lo que la Biblia dice o lo que Dios quiso decir. Pero cuando usted ve a un predicador que se empieza a extender hablando acerca de que él estuvo en tal lugar y en aquel lugar él vio y vivió y le pasó y le sucedió y luego ocurrió esta situación y esta otra, hermanos, el predicador no está predicando. El predicador está hablando de sí mismo. El predicador está hablando de sus experiencias y su experiencia no es norma de nada, absolutamente de nada. Lo que él ha vivido no es norma para nadie. La norma es la palabra, la regla es la Escritura, la regla es la palabra de Dios. Pero hay gente que le gusta más escuchar este tipo de cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que él tiene que predicar la palabra por esa razón. Tiene que exhortar por esa razón. Tiene que redarguir por esa razón. Tiene que llamar a que las personas no se extravíen por esa razón. Porque es muy fácil que las personas quieran extraviarse y quieran ir tras cosas que Dios no nos llama a seguir. Así es que, hermanos, encontramos aquí la tercera cosa, que es la razón por la cual se debe de predicar así. Pero en cuarto y último lugar, hermanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la actitud con la que debemos de predicar. Fíjese cómo dice al final: pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo. La palabra empleada expresa la idea de ser libre de la influencia de agentes embriagantes, y en este contexto sugiere que Timoteo tenía que mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de las nuevas ideas que estaban de moda. Es muy fácil, hermanos, que los predicadores caigamos en este tipo de fallas o de errores y no somos sobrios. Porque hay experiencias que para el predicador son dolorosas y son difíciles. Uno quisiera ver lleno siempre este lugar. Uno quisiera ver siempre que creciera la iglesia. Y eso a veces lo pone a uno en riesgo, y si no es sobrio, puede entonces tomar alguna novedad, puede entonces tomar algo que está funcionando en no sé qué lugar, puede entonces uno buscar o tratar de encontrar algo que mueva las cosas y que genere cierto interés distinto a lo que Dios nos ha dado, que es su palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sé sobrio, no te confundas, no te vayas a dejar guiar por esas cosas que están sucediendo al alrededor y que parece que son las que están dando resultado. No, sé sobrio. Lo que tienes que predicar es la palabra y nada más. Y te tienes que mantener así, aunque haya personas
que tengan comezón de oír otras cosas y que no quieran sufrir la sana doctrina, no importa, tienes que ser sobrio, tienes que permanecer, no tienes que dejar de poner el dedo en el renglón, tienes que hacer lo que se te dijo que tenías que hacer y nada más, y nada más. No hay novedad, hermanos. Sí, la iglesia ha incorporado cosas nuevas, pues tenemos ahora una presentación que podemos ver allí. Antes se tenían los himnarios. Sí, la iglesia es nueva porque ha implementado algunas otras cosas. Tenemos ahora un celular que graba las predicaciones. Sí, la iglesia se renovó ¿en qué? En que tenemos instrumentos que antes no se utilizaban y que ahora los podemos muy bien utilizar para el servicio de Dios. Pero no va a cambiar nunca, jamás, lo que la iglesia tiene que hacer, y esto es predicar la palabra. Podemos meter otros instrumentos más, los que quieran. Podemos hacer lo que ustedes quieran, pero nunca debemos de dejar de predicar la palabra. Tenemos que ser sobrios, hermanos. Y es que hay que hacer algo diferente. Nomás venimos al culto y siempre es lo mismo. Oramos, escuchamos la palabra, leemos la Biblia. Bueno, hermano, entonces, ¿qué quiere hacer? Si quiere hacer otra cosa, vaya al cine, diviértase en el cine. Si quiere hacer otra cosa, vaya al gimnasio, haga ejercicio. Si quiere hacer otra cosa, vaya al lugar que tenga que ver con la naturaleza de lo que usted quiere hacer. Pero en la iglesia usted viene para relacionarse con Dios, y los medios que Dios dio para relacionarnos con Él no son otros, sino la palabra y la oración y la adoración, hermano. Hay que hacer más dinámicas, hay que hacer alguna otra cosa más. Hermano, podemos hacer dinámicas si usted quiere, pero nunca deberemos de dejar ni abandonar los medios de gracia que Dios nos ha dado y que nos ha dicho que son suficientes para que las personas puedan ser cambiadas y transformadas. Porque podemos entretener a muchos aquí y divertir a muchos aquí, pero si no son confrontados con la palabra de Dios, hermanos, pues a lo mejor podemos decir que somos un muy buen club social o de recreación o de lo que usted quiera, pero no somos iglesia. Sé sobrio en todo. Sean sobrios, hermanos, en todo. Soporta las aflicciones. Vuelve a repetir ya lo expresado en 2 Timoteo 1:8, en 2:9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tendría que sufrir dificultades, y la semana pasada hablamos precisamente acerca de eso. Todo aquel que quiera ser piadoso tendrá que padecer persecución. Y esa es la actitud que debe de tener aquel que predica. Tiene que saber que tiene que estar dispuesto a sufrir. No, pues no se trata de hacer un trabajo para que los demás nos aplaudan y los demás nos reconozcan. Le decía el domingo pasado y se lo reitero: cuando usted predica directa y claramente el evangelio, no le van a aplaudir. No le van a aplaudir. No es sencillo el ser un predicador, y tiene que el predicador saber que tiene que sufrir y que tiene que padecer aflicción. Esa es una actitud correcta. El predicador que se quiere ir a Francia a predicar, el que tiene llamado para irse a Inglaterra, pero no quiere ir a Timbuktu, o no puede ir a África, o no puede ir al rancho aquí, a un ranchito de San Antonio de las Alazanas. El que siente llamado solamente para lugares muy bonitos y lugares bastante cómodos, pues yo dudaría que realmente tiene un llamado de parte de Dios. Tampoco con eso quiero decir que no debamos de llevar el evangelio a todas partes.
y que Dios puede utilizar según los dones y talentos y capacidades y lugares donde nos pone a diferentes personas. Pero siempre el predicador debe de estar dispuesto a sufrir aflicción. Si no, hermanos, es de mentiritas. Si no, hermanos, es de juguete ese predicador. Si no, no es sincero ese predicador. La actitud correcta es estar dispuestos a padecer aflicción. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista. Timoteo había acompañado a Pablo a partir del segundo viaje misionero. Y siempre, ya leímos la semana pasada en Hechos 13 y 14, cómo le fue al apóstol Pablo nomás en 3 lugares. Pero si usted sigue leyendo todo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de todas las adversidades y vicisitudes que tuvo que pasar tan solo porque él quería predicar el evangelio, hacer obra de evangelista, llamar a los otros para que vinieran a Cristo. Esa es la actitud del predicador. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero sobre todo predicar a los que no han conocido a Cristo, hermanos. A los que no han conocido a Cristo. El mismo apóstol Pablo se propuso no construir sobre fundamento ajeno. El mismo apóstol Pablo dijo: no, si ya les predicaron, ¿a qué voy? Ya les predicaron, tengo que ir a aquellos que no les han predicado. Y esa es una actitud correcta. Por eso yo le vuelvo a decir, hermano, no invite a una persona que se congrega en otra iglesia a que venga a nuestra iglesia, no lo haga. La actitud del predicador es hacer obra de evangelista, compartir con aquel que no ha recibido el mensaje y no traer a otras personas que ya recibieron el mensaje para que te escuchen a ti. Esa es una actitud correcta. Y lo último, hermano, cumple tu ministerio. La palabra griega ministerio es la palabra doulos, servidor o servicio. Por lo tanto, Pablo estaba exhortando a Timoteo para que acabara todo el servicio que le había encomendado, dedicando todos los talentos sin dejar de hacer absolutamente nada. Nada. Esa es la actitud. Tengo que cumplir con todo. A ver cómo le hago, pero lo tengo que cumplir. A ver cómo hago tiempo, a ver de dónde saco fuerzas, pero lo tengo que hacer. Es mi ministerio, es mi servicio y tengo que cumplirlo. Hermanos, en 5 versículos el apóstol Pablo nos dice cómo debemos nosotros de hacer el trabajo o el ministerio. Nos dice el gran compromiso que tenemos, nos dice cómo es que debemos de cumplir con ese compromiso, nos dice también cuál es la razón por la cual debemos de cumplir con ese compromiso y por último nos señala con qué actitud debemos de asumir ese compromiso. Son las 4 cosas que el día de Dios hoy nos da a conocer a nosotros. Y yo le quiero invitar, hermano, a que este mensaje lo aplique a su vida. Por supuesto que, como le dije al inicio, seguramente estas palabras embonan más para mí, porque son palabras dichas en una carta pastoral de parte de una persona que estaba a punto de morir para un pastor que se encontraba en Éfeso. Pero son palabras que también usted puede tomar y tiene que considerar. Si, hermano, le gusta lo novedoso, pues como que necesita cambiar la actitud, Si no le gusta escuchar la palabra, pues, hermano, necesita hacer ajustes. Si le gusta andar construyendo sobre fundamento ajeno, pues ya párele a eso. No tiene por qué andarse trayendo gente de otro lado. No, hermanos, esa no es la manera. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a decirles a los demás que necesitan salvación y que necesitan a Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Y la tenemos que hacer, hermanos. Si no la hacemos, si no la cumplimos,
¿quién lo va a hacer? El mismo apóstol Pablo decía, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les lleve ese mensaje a las demás personas? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo estamos haciendo la labor, el trabajo que Dios nos ha encomendado? Piénselo bien. Y si usted ha dejado de cumplir con sus compromisos, empiece nuevamente a hacerlo. Comprométase con el Señor, porque son tiempos difíciles.